¿Y si te digo que la mejor forma de crear un perfil de personalidad a día de hoy parte de un libro como este, como un diccionario? Y no hace falta que busques la definición de sensacional para encontrarte. Quédate y descubrirás cómo puedes saber sobre tu personalidad a través de tan solo 5 factores. Sí, 5, no necesitas más. La palabra personalidad proviene del palabra persona, que eran las máscaras que se ponían los actores de teatro griego y romano para representar sus papeles. Pero el término de personalidad proviene de la palabra en latín medieval personalitas, que significa no solo lo que muestra la apariencia de la máscara, sino también todo lo que hay detrás de ella. La personalidad implica lo que el individuo siente y percibe, lo que piensa, valora e interpreta, y cómo actúa. Resumiendo, la personalidad es lo que el individuo siente, piensa y hace. Y al ser tan amplio el espectro conductual, el abanico de posibilidades es infinito. Hay tantas personalidades como personas existen en el mundo, y existirán. Y aún así, desde siempre el ser humano ha querido definir y clasificar las personalidades, porque aunque seamos, en ese sentido de personalidad, únicos, siempre detectamos ciertos matices que se parecen mucho a los unos a los otros. Hay franjas comunes dentro de esa personalidad. Y detectar esas similitudes es muy útil, tanto como para conocer mejor al individuo, como para predecir su conducta. Esto es algo que llevamos haciendo desde hace muchísimo tiempo de forma intuitiva. Siempre hemos escuchado esa expresión de «te pareces a tu abuelo» o «has salido a tu padre», refiriéndose, claro está, a nuestro comportamiento. Además, siempre buscamos la forma más simple de definir a los demás, pero que en esa definición simple se abarque lo máximo posible sobre esa persona. Si decimos que una persona es amable, nos podemos hacer una idea de cómo es esa persona. Conocemos ese término y sabemos que los que se definen con ello pues son de una manera, pero no son de otra. Por ejemplo, si metemos en la sala a la persona más simpática del mundo y a la persona más antipática del mundo, ¿cuál de las dos personas, según tú, tendría más probabilidades de saludarte primero cuando entres en esa sala? Y con esta idea, en psicología surge el modelo de rasgos, que es una forma de entender la personalidad en base a conductas estables y consistentes en el espacio y en el tiempo, que definen a una persona, y que se pueden clasificar en diferentes rasgos que además pueden llevar a ser predecibles. Y creo que con esto ya sabe lo suficiente para volver a coger el diccionario y que os hable del modelo de los 5 grandes, o el Big Five. El modelo de 5 grandes consiste en una clasificación de la personalidad en 5 grandes dimensiones, así de sencillo. El primero en mencionar un posible modelo de personalidad basado en factores predecibles fue Thurston en su discurso frente a la APA en 1933. Aunque la historia de cómo se elaboró esta teoría es un poco más larga, porque todo comienza en el siglo XIX, cuando Galton elaboró el que llamó el modelo léxico de personalidad, donde afirmaba que las diferencias de personalidad más relevantes están codificadas en nuestro lenguaje a través de un adjetivo que las define. Tomando esta teoría de Galton, en 1936 el psicólogo Gordon Allport y colaboradores buscaron en 2 diccionarios ingleses, encontrando unas 17.953 palabras referidas a la personalidad. Pero claro, ponte ahora a operativizar tú casi 18.000 palabras. Al final terminaron sintetizándolo todo a unos 4.504 adjetivos relativamente estables y observables. En 1940, Raymond Cattell toma esta aún larga lista de Allport y después de muchos estudios, entrevistas, encuestas y de análisis de todos estos datos, termina sintetizando 171 palabras que las englobó en 16 rasgos de personalidad diferentes. De este resultado terminó diseñando el 16PF, otro test de personalidad basado en rasgos que sigue vigente a día de hoy. Pero trabajos posteriores en la Armada concluyeron que los 16 rasgos de Cattell tenían 5 factores comunes en sus definiciones. Los primeros en elaborar una prueba basada en estos nuevos factores fueron Costa y Marrae en 1983 con su ya famoso Neo-PI. Pero el modelo no quedó completamente consolidado hasta 1993 gracias al psicólogo Goldberg.
Y este es un resumen muy resumido de la historia de este modelo de personalidad que ha probado su solidez tanto en esta cultura como en otras. Y tranquilo que ya no os voy a dar mal la chapa con esto. Más que describir una lista de adjetivos del sujeto, como si de una checklist se tratara, este modelo define el perfil de personalidad parecido a una hoja de personaje de rol. Establece diferentes factores, cada uno con un valor opuesto, posicionando así a la persona dentro de un espectro entre dos polos, pudiendo tener así infinitas combinaciones según la persona. Y ojo, esto no significa que ahora exista un polo bueno y un polo malo. Cada factor se basa en unos rasgos psicológicos característicos que todos tenemos, solo que cada persona los tiene desarrollado con una intensidad diferente. Y ya por último, y lo más importante, ¿cuáles son estos 5 factores? Comenzamos con apertura o cerrazón a la experiencia. Este factor es el que más discusión provoca dentro de los investigadores. Es lo que comúnmente llamamos ser abierto de mente o cerrado de mollera. Y los rasgos que lo definen son, pues, la curiosidad y la sensibilidad. Las personas muy abiertas son también tendentes a ser más curiosas y más imaginativas. Les atraen las experiencias muy variadas, ya sea a través de lo estético, de lo narrativo o del pensamiento. Sus juicios más independientes son menos conservadores, les gusta conciliar los elementos y suelen ser más abiertos al cambio. Por el contrario, las personas más cerradas suelen ser más rígidas y conservadoras, prefieren lo familiar a lo novedoso, son conservadores en el pensamiento, y aunque puedan llegar a admirar ciertos rasgos estéticos, también lo pueden considerar como algo completamente inútil. Son más pragmáticos y prácticos, con los pies en el suelo, prefieren lo sencillo a lo ambiguo, y son más resistentes al cambio. Extroversión o introversión. Este posiblemente sea el rasgo más conocido por todos, y paralelamente el mejor conceptualizado y estudiado dentro del modelo de rasgos. Jung ya definía estos rasgos como parte de sus estilos personales, y desde entonces ha aparecido en la literatura como un rasgo clave para estudiar la personalidad. De forma popular, asociamos la extroversión con ser más social, y la introversión con todo lo contrario, aunque no es exactamente así. En otros lugares podemos encontrar este rasgo con la definición de energía, y es que este factor mide hacia dónde proyectamos nuestra energía, traduciendo esta energía como nuestro principal esfuerzo psíquico. Las personas extrovertidas proyectan esa energía hacia fuera de ellos. Por eso necesitan más estimulación, más experimentación de sensaciones positivas, más cambio de estimulación, y por eso normalmente se asocia a un mayor nivel de socialización, porque es con la interacción con otras personas donde más matices estimulares se obtiene. Por el contrario, las personas introvertidas proyectan esta energía hacia adentro. No necesitan tanta estimulación externa, se sienten bien con actividades pausadas o que ofrezcan una satisfacción más personal, más que simplemente sentir mucha estimulación de golpe. Las personas muy introvertidas recargan su energía estando consigo mismo y la gastan en situaciones muy estimulantes, mientras que los extrovertidos se recargan con la estimulación y se desgastan cuando no la tienen. Los introvertidos tienen un margen de estimulación más alto, por lo que se saturan y se cansan más pronto que los extrovertidos, que necesitan más estimulación para sentirse bien. Y no, queridos, no existe el término de ambivertido. Es un término que se ha inventado para designar a aquellas personas que se quedan ahí en un término medio entre los dos polos de rasgo, que de hecho son la mayoría, que eso va a ser lo normal. Y no solo con ese factor, sino con todos. Como mucho conseguirás tú mismo destacarte como un promedio pues en uno o dos, pero no en todos. Responsabilidad e irresponsabilidad. Conocida también como conciencia o voluntad de logro, puesto que los rasgos característicos de este factor son los encaminados a seguir objetivos planeados o a medio o largo plazo. Las bases de este factor están en el autocontrol, no solamente de los impulsos a corto plazo, sino también entre la organización y la planificación. Las personas muy responsables tienden a ser más disciplinadas, planeadoras y ordenadas. Les gusta tener todo ordenado y encuadrado. Son escrupulosos y puntuales, y tienen las ideas y principios claros y los objetivos muy bien marcados.
quizás pecan de que pueden llegar a ser demasiado escrupulosos o extremadamente escrupulosos y rozar la obsesividad por el orden. Por otro lado, las personas poco responsables son más laxas, más descuidadas, más irregulares, poco planificadas, más ambiguos en sus posiciones morales y en los objetivos. Tienden más a la improvisación, que a veces puede considerarse como un punto positivo para ellos, pero las personas más responsables comúnmente también están más evocadas al éxito de sus metas. Mientras que a las personas poco responsables no es que estén menos abocadas, pero como tienen menos claros estos objetivos, pues estos pueden ser más cambiantes, por lo cual eso de que consigan o no sus metas, pues es algo como más ambiguo. Amabilidad u antipatía. También conocida como cordialidad, afabilidad o sociabilidad. Y además el rasgo procedente es la propia sociabilidad, entendida esta como todo lo que te acerca al ámbito más social del ser humano, es decir, a la interacción con los otros. Las personas muy amables tienden hacia el altruismo, a ser considerados, confiados, complacientes y solidarios, y tienden hacia la conciliación al establecer relaciones amistosas. Mientras que el polo opuesto, las personas poco amables o antipáticas, tienden hacia el egocentrismo, el escepticismo y la hostilidad. Tienden también hacia amistades o relaciones poco amistosas u hostiles. Neuroticismo o estabilidad emocional. Quizás el nombre neuroticismo pueda dar una imagen negativa del factor. Por eso en muchos sitios directamente se le llama inestabilidad emocional, que a su vez es el rasgo procedente en que se basa. Se basa por la homogeneidad o falta de ella en la conducta y en la tolerancia al estrés, que se traduce también en cómo se expresan las emociones ante momentos estresantes. Personas con alta inestabilidad tienden a la ansiedad y a tener también una perspectiva sesgada de las situaciones estresantes que terminan continuando esas emociones negativas, o como más comúnmente se conoce, se comen más la cabeza. Mientras que las personas altamente estables no suelen rumiar pensamientos negativos que desencadenen estrés, suelen expresar sus emociones de forma equilibrada y saben manejar mejor la ansiedad. Y bueno, estos son los 5 grandes. Seguro que a estas alturas ya te habrás intentado hacer una idea de cómo es el perfil de personalidad que más encaja contigo. El tema se presta muchísimo a ello. Como dije antes, no te pienses que vas a estar en una punta o la otra punta de todos los factores. Como mucho, destacarás muchísimo en uno o dos, pero es muy difícil que destaques en todos de alguna manera. El test que evalúa el perfil de personalidad según este modelo es el famoso NEO-FFI, aunque en las versiones actuales se llama NEO-PIR, que traducido sería algo así como Inventario de Personalidad Revisado, de ahí esa R descolgada. Hay algunas versiones antiguas del test por internet al que podéis acceder de forma gratuita y os proporcionará un perfil, pero tened en cuenta que no es un test actualizado y cuyas puntuaciones no serían validadas a nivel clínico. Si queréis hacerlo, pues lo podéis hacer por gusto, con responsabilidad y sin intención de querer confirmaros trastornos o problemas que competen al ámbito clínico. Si queréis una revisión de verdad, contactad con un profesional que os pueda prestar servicio. Y bueno, aquí hemos hablado del modelo de los 5 grandes, pero ¿y si te dijera que hay otro modelo conocido como el modelo de los 5 factores alternativos? Pues si quieres conocerlo, dale muchísimo amor a este vídeo. ¿Y tú? ¿En qué factor crees que destacas más? Deja tu comentario. Y si te ha gustado el vídeo, pues compártelo con tus amigos. Suscríbete y dale al botón de la campanita para ser el primero en enterarte de cuando subo nuevo vídeo. Gracias a mis Patreons por acompañarme. Si quieres apoyar económicamente al canal y proponer ideas como esta, pásate por mi página de Patreon. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.